avalada con el doctorado en Derecho por el Instituto de Derecho del Estado. En su afán por compartir sus conocimientos y experiencias, ha impartido diversas conferencias, cursos y seminarios. Y con el tema sucesiones, recibimos a la jueza María Olivia Núñez González. Esas palmas para recibirla. Sea usted bienvenida. Muchas gracias, bienvenidos todos. Es un honor estar aquí presentes con todos ustedes, platicando un poquito del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, en especial de sucesiones. Primeramente, quiero hablar cómo está integrado el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Este código tiene 191 artículos, está conformado por 10 libros y 20 transitorios. Específicamente, el día de hoy voy a hablar del libro quinto correspondiente a juicios universales, pero dentro de ese libro se encuentran los juicios sucesorios. Bien, el artículo 684 del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares me establece cuáles son los requisitos que debe de contener una denuncia o una apertura a ese sucesorio legítimo, ¿sí? Dentro de los requisitos que tiene que contener esa denuncia, establece en la fracción primera del 684 nombre, fecha, lugar de defunción, es decir, el nombre de la persona fallecida, la fecha de defunción y el lugar y el último domicilio de la persona de cuya sucesión se trata. ¿Y por qué me establece eso? Recuerden que el artículo 89, fracción quinta, me habla de competencias, es decir, de la competencia por territorio. Y me establece unas reglas para fijación de la competencia. Estas reglas son para todos los juicios, tanto civiles y familiares, pero en su fracción quinta me establece cómo se va a dar esa sucesión por competencia. Y me establece en primer término que será competente para los juicios hereditarios el último lugar de domicilio del autor de la sucesión. En su segunda fracción me dice que a falta de será el donde se encuentren el mayor número de inmuebles. Si no hubiera si no conociéramos el último lugar del domicilio o de donde se encuentra la mayor número de inmuebles, será el lugar del fallecimiento. Bien, también para los requisitos del 684 del Código Nacional me establece el testamento en su caso. Yo estoy hablando, fíjense bien, y quiero que tomen en cuenta algo. Estos requisitos que me habla del 684 son para sucesiones tanto intestamentarias como testamentarias. La fracción tercera, en caso de no haber testamento, los nombres de las personas herederas de que se tengan conocimiento la parte denunciante con expresión del grado de parentesco o lazo con la persona de cuya sucesión se trate. Antes de seguir esto, recuerden que tenemos sucesiones testamentarias o sucesiones intestamentarias o legítimas. ¿Cómo se abre una sucesión testamentaria siempre y cuando exista testamento? Con una sucesión intestamentaria o legítima, el Código Civil del Estado de Jalisco me establece las formas que las personas pueden tener legitimación para heredar. Entonces, por eso, la fracción tercera me establece que en caso de no haber testamento, los nombres de los posibles herederos que tengan conocimiento de la parte denunciante. Esos son los requisitos que tiene que tener una denuncia o una apertura de una sucesión legítima.
dice que los procedimientos a que se refiere a este título, es decir, este libro, se tramitarán por escrito. Fíjense bien, muchos de los libros que me establece el Código Nacional van a ser de manera oral, pero en los juicios sucesorios es casi el 90% deberá de ser escrito. A excepción de los incidentes, hay incidentes de remoción de albacea, hay incidentes de oposición a los inventarios, hay incidentes de oposición a las cuentas y hay incidentes del proyecto de partición. Ahorita vamos a hablar de eso, que esos sí serán de manera oral, pero la mayor parte del procedimiento en sucesiones se va a realizar de manera escrita. Es uno de los juicios de los libros que establece el Código Nacional, que su mayor parte será de manera escrita. Y bueno, el artículo 685 me habla de quiénes son las personas legitimadas para presentar esa denuncia y me establece, podrán denunciar en juicio enunciativo, mas no limitativo. Ojo, el artículo 684 que les dije que los requisitos de una denuncia, el artículo 685 y el artículo 686 del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares son para efecto tanto de sucesiones intestamentarias como sucesiones testamentarias. Y entonces estas son las personas legitimadas para presentar una denuncia, es decir, las personas presuntas herederas del autor de la sucesión. En esta me puede abarcar tanto de sucesiones testamentarias como intestamentarias. Segunda fracción, las personas presuntas legatarias. ¿Cuándo hay personas legatarias? Bueno, en un juicio de sucesorio testamentario en donde el autor de la sucesión, de acuerdo a la manifestación de su voluntad, dejó un legado a una persona determinada. Esos son los legados, ¿sí? 3, la persona albacea designada en el en el testamento. Obviamente, recuerden que en la sucesión testamentaria, cuando el autor de la sucesión hace un testamento, designa dentro de su testamento quién será el albacea. Entonces, él tiene legitimación también para denunciar un juicio sucesorio. Y la cuarta, cualquier persona acreedora de aquella sucesión que se trate. Vamos a suponer que hay una persona que es acreedora del autor de la sucesión, también tiene legitimación para poder denunciar el juicio sucesorio testamentario o intestamentario. Y la fracción quinta me dice el Ministerio Público, la representación social o autoridad competente. En este caso, esta fracción me está hablando, recuerden que hay testamentos en donde la voluntad del decuyus o a falta en un intestamentario de personas con derecho a heredar, es decir, que no haya ascendientes, descendientes o colaterales hasta el 4º grado, será la beneficencia pública quien podrá heredar. Entonces puede ser un ministerio público solicitar esa denuncia. Entonces, tenemos que estas son las personas legitimadas para poder denunciar dentro del juicio del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Y bien, el artículo 686 me refiere cuáles son los documentos que deben de acompañar tanto en la sucesión intestamentaria o testamentaria. ¿Y por qué estoy hablando de estos 3 artículos? Son importantes porque tienen que acompañarse
cuando se abre una sucesión intestamentaria y testamentaria. Recuerden que tenemos que ver como jueces la competencia, la legitimación y aparte los documentos que deben de acompañar a esa denuncia, ¿sí? Y estos son los documentos. La primera, acta de defunción o copia certificada de defunción de la persona de cuya sucesión se trata. Es decir, pues para que haya una sucesión se necesita una persona muerta. Entonces necesitamos esa acta de defunción. 2, el testamento en su caso. Esto para abrir una sucesión testamentaria, ¿sí? 3, en su caso, el acta de registro civil que compruebe el parentesco de la persona de cuya sucesión se trata. En este caso sería en la sucesión intestamentaria. ¿Por qué? Porque con eso se va a acreditar el entroncamiento con el autor de la sucesión. Es por ello que se deben de acompañar el acta de nacimiento de las personas que se crean con derecho a heredar, ¿sí? Y les voy a platicar algo que a veces nos sucede y que en los juicios testamentarios, hoy en la actualidad, obviamente no cambia mucho en sucesiones. Vamos a ver que hay dos tipos de procedimientos que cambian completamente, como hoy lo tenemos en los juicios tanto sucesorios testamentarios como intestamentarios. Sin embargo, yo siempre he dicho que en la sucesión testamentaria, acompañar las actas de nacimiento de las personas que son presuntos herederos no tiene razón de ser, y les voy a decir por qué. Porque el testamento es la voluntad de una persona a dejar ciertos bienes determinados a otra persona, a excepción o a contrario de la sucesión intestamentaria, dentro de la cual sí tienen que acreditar ese entroncamiento. ¿Para qué? Para ver si tienen mejor derecho a heredar. Es decir, recuerden que el Código Civil nos establece que el pariente más próximo excluye al más lejano. Por decir, ascendientes, si hay descendientes, excluye a los ascendientes. Nos habla el Código Civil, los descendientes con el cónyuge. También nos habla cuando no hay descendientes, cómo van a heredar los ascendientes. Si no hay hijos, cónyuge, padres del autor de la sucesión, vienen los colaterales, que vienen siendo hermanos, primos. Recuerden que es hasta el 4º grado que tienen derecho a heredar en una sucesión legítima o intestamentaria. Bien, el 4, en su caso, el documento que acredite la relación con la persona de cuya sucesión se trata, tratándose de cónyuges, concubinas, concubinos o convivientes. Es decir, pues obviamente tendrás que acompañar la acta de matrimonio en los cónyuges, el documento que acredite que un juez ha declarado que es concubina o concubinario o conviviente. Sin embargo, en Jalisco, ojo, en Jalisco no tenemos la figura de convivientes. Recuerden que el Código Nacional va a ser aplicado en todo el territorio nacional. Sin embargo, uno de los estados que tiene una sociedad general de convivientes es la Ciudad de México. Por eso se retoma y establece esa figura que en Jalisco a la actualidad no lo tenemos, ¿sí? Pero en pocas palabras es lo mismo que es un concubinato. ¿Por qué? Porque se unan dos personas, ya sea del mismo sexo o del mismo sexo o de sexos diferentes, a formar un patrimonio y estar viviendo en un mismo domicilio, ¿sí? Pero ahí sí establece qué requisitos tiene que tener. No lo voy a tomar en cuenta al día de hoy. ¿Por qué? Porque en Jalisco no tenemos esa figura, pero sí el Código Nacional lo recoge. Quinta,
En su caso, las capitulaciones matrimoniales o documentos que contengan el régimen patrimonial que rija la relación jurídica con la persona de cuya sucesión se trata. Acuérdense que en Jalisco tenemos el régimen de sociedad legal, sociedad conyugal y separación de bienes. Esta fracción me está hablando de la sociedad conyugal cuando existan capitulaciones, cuando se realice el matrimonio, y entonces en esas capitulaciones vamos a establecer cuáles bienes van a entrar, cuáles no, y a falta de que no existan capitulaciones en el régimen conyugal, se estará a la sociedad legal, y así no lo dice el Código Civil. Y la sexta, cualquier otro documento que acredite la legitimación de la persona denunciante. ¿Se acuerdan que yo les dije que el 685 me establece que puedes denunciar cualquier albacea o en un ministerio público cuando vaya a heredar la beneficencia pública? Bueno, ahí están los casos en que tienen que acompañar esos documentos. Entonces, estos tres artículos, 684, 685 y 686, nos establece tanto para sucesiones testamentarias como intestamentarias. Bien, el Código Nacional en sus arábigos, que está establecido dentro del 684 al 810, que me habla de sucesiones, me establece en sus artículos 704 cómo se va a formar esa sucesión, y me establece que va a estar formada por 4 sesiones. Es decir, la primera sesión va a ser de sucesión, la segunda sesión va a ser de inventario, la tercera sesión va a ser de administración y rendición de cuentas, y la última sesión va a ser de partición. Si se fijan, hoy en la actualidad no la nombramos como secciones, sino es viene siendo lo mismo, porque la primera sesión va a abarcar, y ojo, quienes hayan llevado tanto juicios sucesorios, intestamentarios como testamentarios, lo van a advertir en el Código Nacional cómo se dividen, y ya lo tenemos, no es algo nuevo. El Código Nacional en cuestión de sucesiones no cambia mucho, a excepción de 2 figuras que tenemos, y voy a hablar de ellas. ¿Por qué? Porque son de suma importancia cuando las sucesiones, tanto intestamentarias como testamentarias, no tengan controversia. Eso no lo tenemos en la actualidad, pero sí el Código Nacional no lo recoge. Y bien, el 705 me habla de la primera sección. ¿Y qué abarca esa primera sección? Fíjense bien, abarca desde la denuncia, que tiene que contener los requisitos del artículo 684, 685, 686, desde la denuncia hasta en que el juez declara como herederos a determinadas personas que hayan acreditado tanto el entroncamiento como el autor de la sucesión, o en su caso en el testamentario que hayan sido designadas dentro del testamento, y concluye con la designación de albacea. Hasta ahí termina la primera sección, y dice: la primera sección tendrá los siguientes casos. 1, el testamento, testamentos o protocolización o la denuncia de intestado. Pues aquí me está hablando de abrir una sucesión testamentaria o abrir una sucesión intestamentaria. 2, el acta de defunción de las personas cuyo que se trate, la citación de personas herederas, así como la convocatoria a quien crean con derecho a heredar.
Cuarta, la constancia de haber obtenido los informes de existencia de testamento otorgado por las personas de cuya sucesión se trate, de las autoridades que correspondan en cada entidad federativa, así como el Registro Nacional de Aviso de Testamentos. Ustedes recuerden que dentro de cuando se radica una sucesión tanto testamentaria como intestamentaria, dentro del auto de radicación tendremos que girar los oficios correspondientes. ¿A dónde? En Jalisco me habla que va a ser al director del registro civil, al director del registro público de la propiedad. 2, a la Procuraduría Social, y 3, al director de Archivo de Instrumentos Públicos. ¿Por qué? Porque en la actualidad son las instituciones dentro de las cuales nos pueden dar indicio de que dentro de sus archivos existe algún testamento en los respectivos archivos, ¿sí? Y se giran tanto en la sucesión testamentaria como intestamentaria. ¿Por qué? Porque si abrimos una sucesión intestamentaria, a lo mejor unas personas que no tienen, que no saben que el autor de la sucesión haya otorgado un testamento, abren la sucesión intestamentaria, se giran los oficios respectivos y en las contestaciones me van a decir esas instituciones si dentro de sus archivos existe o no un testamento. Eso por lo que ve a las sucesiones intestamentarias, porque en las sucesiones testamentarias también se gira ese oficio, esos 3 oficios respectivos, para que nos informen si existen esos testamentos. Además de que acuérdense que el más nuevo sustituye al más antiguo. Hay sucesiones testamentarias que probablemente pueden complementar testamentos, sí lo pueden hacer. Me tocó un asunto en donde se hizo un testamento y señalaron, el autor de la sucesión manifestó a ciertas determinadas personas. Sin embargo, en el segundo testamento posterior al anterior establecía que no revocaba ese testamento, sin embargo, ampliaba a sus herederos. Entonces, nosotros cuando advertimos como órgano jurisdiccional, tenemos que checar si ese es el último testamento del autor de la sucesión, ¿sí? Entonces, es importante cuando se radique que se giren esos oficios correspondientes. Bien. También tenemos el reconocimiento de derechos hereditarios, la repudiación y aceptación de la herencia y los legados en su caso de la comparecencia de legatarios o el reconocimiento de validez de testamento y la declaración de herederos. Bueno, en esta fase de la primera sesión pueden, antes de la declaratoria de herederos, algún heredero repudiar la herencia o en su caso aceptarla. ¿Cómo la vamos a aceptar? Compareciendo ante el órgano jurisdiccional, deduciendo derechos hereditarios, ¿sí? Lo relativo al nombramiento y a aceptación del cargo de albacea, puede ser que en un testamentario habían nombrado como albacea a una persona, pero esa persona pues tiene impedimento o por su estado ya de adulto mayor no acepta ese cargo de albacea. También tendremos que hacer una junta para que dentro de los herederos, aunque sea testamentario, se designe albacea. Y los incidentes que se promuevan sobre la remoción de albacea, interventores, albaceas judiciales o provisionales. Fíjense bien, solamente en la sección primera, bueno, en todas las secciones se pueden
promover incidentes. Esos incidentes, aquí me está diciendo, y lo vamos a ver más adelante, que esos incidentes es para efecto de alguna remoción de albacea, es decir, porque tienen un cierto tiempo para empezar la segunda sección, que es la de inventarios, ¿sí? Que puedes, cuando no, el albacea no hace la formulación de inventarios, los herederos pueden promover ese incidente. Bien, el 706 me habla de la segunda sección, y en la segunda sección son lo relativo a los inventarios. Si se fijan, no cambia nada lo que en la actualidad quien haya llevado juicios sucesorios, tanto testamentarios como intestamentarios, tenemos, pero no le llamamos así, sino le llamamos inventarios correspondientes. Una vez que se hace la declaratoria de herederos y se designa albaceas, pues se abre la perdón. Se abre la segunda sección, que es lo relativo a inventarios, y esa sección abarcará desde la formulación de inventarios, los incidentes correspondientes. También hay incidentes de oposición al inventario por parte de los herederos o legatarios, y culminará con la aprobación de ese inventario. Esa es la segunda sesión. La tercera sesión habla de la administración o rendición de cuentas. Dentro de esa, una vez aprobado ese inventario, el albacea tiene término para formular la rendición de cuentas anual. Una vez que se le da vista a los herederos con esa rendición de cuentas, y si no hubiera oposición, procede a aprobar la rendición de cuentas generales. Aquí me habla el Código Nacional de Cuentas Generales. En la actualidad solamente rendición de cuentas, ¿sí? También tenemos dos rendiciones de cuentas dentro del Código Nacional. Una rendición de cuenta general y otra rendición de cuenta anual. Esa rendición de cuenta anual la podrá hacer quien lleve la administración, es decir, el Código Civil me establece que cuando el cónyuge supérstite tenga la posesión y administración de los bienes del decuyus, tendrá la obligación de rendir cuentas, y aquí entonces me habla que pueden rendir cuentas en la rendición de cuentas anual, ya sea el albacea, si es que tiene en posesión bienes, el cónyuge, concubino o conviviente. Ellos tienen, siempre y cuando, ojo, tengan la posesión y administración de los bienes. Y con eso, una vez aprobada tanto la cuenta general como lo anual, nos podremos pasar a la cuarta sección, y que me habla del artículo 708, que es la partición. ¿Y qué comprende esta sección de partición? Desde el proyecto de partición de los bienes en el juicio testamentario, es decir, la forma como se va a distribuir los bienes y el porcentaje correspondiente a los herederos, y de acuerdo a la voluntad que haya establecido el autor de la sucesión, y en los juicios intestamentarios de acuerdo al derecho que hayan tenido, como se haya hecho en la declaratoria de herederos. Como únicos y universales herederos, bueno, pues todos son herederos, y es un 100% en partes iguales, ¿sí? Los incidentes respectivos que se promuevan respecto a este proyecto de partición y de partición, que esos incidentes me están hablando de la oposición al proyecto de partición. Los arreglos relativos
Ahorita vamos a ver por qué me habla de arreglos relativos. Estos son los convenios que me habla el Código Nacional en dos figuras novedosas que no las teníamos, que hoy en día no tenemos en el estado de Jalisco, como son los procedimientos especiales en los intestamentarios y las sucesiones sin controversia vía judicial. Eso no lo maneja el Código de Procedimientos Civiles actuales, pero la condicionante para que se lleven a cabo estos procedimientos es que no exista controversia, y en su caso se va a hacer en una sola audiencia. Si se fijan, yo les hablé de estas 4 secciones que me hablan de las sucesiones tanto intestamentarias como testamentarias, y son como se debe de ir llevando un juicio testamentario, cuando exista controversia. Pero si no existe controversia, el Código Nacional me recoge 2 figuras importantes para que en una sola audiencia haya la declaratoria de herederos, la aprobación del inventario, junto con la rendición de cuentas y el proyecto de partición y adjudicación. Sin embargo, yo les voy a comentar una cosa. Ahorita que veamos esas 2 figuras novedosas dentro del Código Nacional, como que no tiene sentido, o no le hallo sentido, o quizás los legisladores se equivocaron. ¿Por qué? Porque la primera, aquí está, procedimientos especiales en los intestados. Esos me hablan cuando no haya controversia, pero me está refiriendo solamente de intestados, ¿sí? Si existiera controversia, pues la ley también, el Código Nacional, aquí en Jalisco, el procedimiento me dice que si se denunciara un juicio sucesorio intestamentario y dentro de los oficios correspondientes de búsqueda de existencia de testamento apareciere un testamento, lo correcto sería sobreseer ese intestamentario y en ese mismo intestamentario seguir lo correspondiente al testamento. Aquí el Código Nacional sí me habla, pero me habla de 2 supuestos, en el cual si se abriera de nueva cuenta un intestamentario y apareciera, como les digo, dentro de los oficios de búsqueda un testamento, habla de recomposición y se seguiría el juicio igual como lo tenemos a testamentario. Pero también me habla de otro supuesto que no lo tenemos actualmente. ¿Y cuál es? Me dice que si dentro del testamento solamente hubieran ciertos bienes del autor de la sucesión, se seguiría ese intestamentario con los demás bienes que no comprenden el testamento correspondiente. Sin embargo, no me lo dice a ciencia cierta cómo se va a hacer, porque a final de cuentas, pues yo le tengo que dar vista a los herederos y ellos me tienen que manifestar si solamente son esos las propiedades que tiene el autor de la sucesión, o en su caso no, pues son los únicos bienes. Esos son los 2 supuestos que me habla el Código Nacional para recomponerse, ¿sí? Bien, voy a hablar de este procedimiento especial de los intestados, y yo creo y quiero pensar que el Código Nacional recoge estos 2 procedimientos, tanto especiales en los intestados como en vía no controversia, vía judicial,
porque recuerden que cuando se analizó el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Nacionales, cuando se estaba cocinando, se dieron cuenta que el mayor número de procedimientos, tanto civiles y familiares, abarca casi un 70%. 20% es en materia mercantil y el 10% en materia penal. Es decir, mucho tiempo nos hicieron creer que el derecho penal era uno de los, lo que iba a ayudar para la solución de conflictos ante la sociedad, y nos dimos cuenta que no era así, que los juzgados tanto civiles y familiares, y en el que yo estoy y que represento, actualmente se manejan un sinfín de números tanto familiares como sucesorios. Yo siempre les he dicho y les platico a ustedes que van iniciando. Recuerden que en materia familiar no tenemos papeles, tenemos personas y tenemos que ver desde esa óptica. ¿Por qué? Porque en materia familiar probablemente las dos personas, tanto actor como demandada, quieren tener la razón, pero sin embargo, ¿quiénes somos? Los asesores, los abogados, los conocedores del derecho, nosotros. Entonces tenemos que tratar de solucionar los conflictos. Es por eso que el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares recoge y hay un principio, el principio de colaboración consagrado en el artículo 7º del Código Nacional, y que en todo momento el órgano jurisdiccional invitará a las partes para que lleguen a una solución del conflicto, que los procedimientos no sean lentos, discriminatorios, porque hoy en día así lo son, costosos inclusive, y si nos damos cuenta, pues esos fueron los diálogos para poder crear o que naciera este Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Y hoy en día ustedes tienen una herramienta muy importante. ¿Por qué? Porque nosotros nos casamos con un sistema escrito, pero ustedes tienen la oportunidad de transitar a la oralidad, situación diferente que, dicho sea de paso, cuando hay un cambio, pues nos cuesta, todas las personas nos cuestan los cambios, pero ustedes tienen la oportunidad de que puedan conocer cómo se va a transitar este Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, ¿sí? Y bien, retomando este procedimiento especial, en los intestados dice que en las sucesiones intestamentarias en que no hubiere controversia alguna y las personas herederas fueran mayores de edad, así como niñas y adolescentes debidamente representados, y aquí, fíjense, el Código Nacional, tanto en su artículo 680, en el libro de sucesiones, como en el artículo 666 nos habla de una defensa especializada. Hoy en día, ahorita, hay una acción de inconstitucionalidad porque nos establece que cuando se trate de niñas y adolescentes tendremos que hacer una defensa especializada, es decir, conocer todos los derechos que tienen los niños y hacerlos valer de acuerdo a la protocolo de infancia, y también lo que también nos establece hoy en día las personas con discapacidad, que mucho tiempo las tuvimos a un lado, que es decir, recuerden que el artículo 12 de la Convención con Personas con Discapacidad nos dice que toda persona con discapacidad tendrá capacidad jurídica, y muchos, y yo me incluyo, decretamos estados de interdicción, sin embargo, desconociendo que desde el 2008 México fue parte de esa convención. Y entonces, si el artículo 12 de la Convención me habla de las personas con discapacidad, que no se les tiene que restringir su capacidad jurídica, ¿qué hacíamos con los estados de interdicción?
le restringíamos esa capacidad y otra persona decidía por ellos. Ahora lo que tenemos que hacer son ajustes razonables al procedimiento, es decir, y les platico algo que me sucedió en el juzgado. Resulta que llegó una persona a repudiar una herencia. Cuando quiere ratificar esa persona el repudio, la secretaria de acuerdo se da cuenta que esa persona era sordomuda y que no tenía, o sea, nosotros al ratificar lo que tenemos que ver es asegurar que esa persona conoce el contenido de ese escrito. Y me dieron cuenta y le dije, no puede, porque no, ella no se podía expresar con nosotros, ni nosotros nos podíamos expresar con ella. Entonces, la convención me habla que tenemos que hacer ajustes razonables al procedimiento. ¿Qué hicimos? Suspendimos esa ratificación y mandamos traer un perito del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses en especialidad en señas, para que se señaló día y hora para que compareciera tanto la persona. Esa persona era mayor de edad, la persona con discapacidad, compareció la perito y compareció su progenitora. Empezó a tratar la perito a que tratar de entenderse con esta persona con discapacidad. Nos dimos cuenta que esa persona, nos decía más bien la perito, que tenía unas señas, un lenguaje de señas muy disminuido, que la mamá solamente le había enseñado lo básico. ¿Por qué? Porque necesitábamos ver si esta persona realmente conocía los alcances de ese repudio, porque era una sucesión y estaban varios hermanos que se habían declarado iban a declararse herederos. Sin embargo, recuerden que esas personas con discapacidad pues son personas vulnerables. Entonces tenemos que hacer todos los ajustes necesarios procesales para que puedan entender. La ley no me dice cómo, pero nosotros tenemos que hacer, porque sí me lo dice. Entonces, casualmente ya no quiso repudiar a esa persona. Pero, ¿qué hicimos nosotros? Nombramos apoyos extraordinarios a esa persona, es decir, la persona pues sí externó su voluntad que su mamá fuera su apoyo en cada una, no de sus decisiones, porque ella puede elegir. Recuerden que como personas físicas, como todas nosotras que no tenemos alguna discapacidad, en todo momento decidimos bueno o malo. ¿Y por qué ellas no? Porque esas personas con discapacidad no pueden decidir. Entonces lo que hicimos, le nombramos como apoyo a su mamá, pero en todo momento, en cualquier decisión, también nombramos al perito que nos pudiera tratar de orientar para que pudiéramos nosotros comunicarnos con esa persona. Sin embargo, como se trata de sucesiones y hay patrimonio, existen en la convención que tenemos que designar apoyos y salvaguardas cuando la persona tiene una discapacidad mental, porque podemos tener una discapacidad motriz, que pues que hay personas que pueden no pueden trasladarse de un lugar a otro, pero hay personas que realmente tienen una discapacidad mental, y en esos casos
si no pueden externar su voluntad de quién va a ser su apoyo. ¿Apoyo en qué? Apoyo en que vaya con ella y acompañe a abrir una cuenta de ahorros. Apoyo de que la persona con discapacidad tenga para ir al seguro social. Apoyo para que esa persona pueda, quién va a administrar sus bienes. Sin embargo, como estábamos en lo referente a sucesiones y hay patrimonio, yo le designé una salvaguarda. ¿Y qué es una salvaguarda? Es la que vigila que esas personas de apoyo estén haciendo lo correcto y me tienen que rendir informes. Ojo, ya no es necesario que abramos un juicio o un procedimiento de apoyos y salvaguardas, porque ahí dentro del juicio sucesorio podemos hacer los ajustes razonables para este tipo de procedimientos. Entonces, por eso aquí me habla el 700, ya me fui un poquito mucho de esa, que son importantes y novedosos, pero de estos procedimientos especiales en los intestados, que cuando no hubiere controversia. Luego, se exceptúan del párrafo anterior cuando los bienes se encuentren afectos en patrimonio familiar, es decir, pues si esos bienes que van a ser inventariados en la sección segunda están sujetos a patrimonio de familia, no pueden ser aprobadas hasta en tanto se extinga ese patrimonio de familia. Dice: ¿qué deben de las personas herederas en el juicio intestamentario? Pueden acudir ante la autoridad jurisdiccional en materia familiar para realizar el procedimiento especial en los intestarios, exhibiendo una copia certificada del acta de defunción, 2 actas de nacimiento, me voy a ir rápido, 3 documentos que prueben o acrediten con las personas autoras de la sucesión, tratándose de cónyuges, concubinos o convivientes. Casi, si se fijan, es como los requisitos que tiene que contener una denuncia 684 y 686. Sin embargo, hay otros requisitos dentro de esa denuncia. Ojo, aquí me habla inventario de los bienes, si se fija, y convenio de adjudicación de bienes. Como es un procedimiento muy rápido que no lo tenemos en la actualidad, aquí, si no hay controversia en los intestados, aparte de los que nos establece estos desde el primero, segundo, tercero, me van a acompañar el inventario de los bienes y el proyecto o convenio de adjudicación. ¿Por qué? Dice: la autoridad jurisdiccional en la audiencia de juicio. ¿Qué quiere decir esto? Que entonces se va a desahogar una audiencia de juicio, ¿sí? Habiéndose solicitado previamente los informes de archivo judicial. ¿Cuáles son? Los de la Procu Social, del director del Registro Público de la Propiedad y de archivo de instrumentos públicos, para saber si hay testamento o no. ¿Se acuerdan que yo les dije, tanto en los juicios sucesorios, testamentarios como intestamentarios, previo a hacer la declaración se tienen que girar esos informes? Aquí también me da una pauta interesante. Recuerden, o quienes hayan llevado ya juicios intestamentarios o testamentarios, que tenemos un convenio de colaboración con el director del Registro Público de la Propiedad para girar esos oficios. Pero esos oficios, en el mismo auto nos establecemos que primero tienen que pagar. Se meten a la ceja del registro público, a sección de pagos, me dicen le manifiestan cuál es el informe para si existen testamentos. Ya cuando pagan, no lo traen al juzgado y el juzgado directamente gira el oficio al registro público de la propiedad por correo institucional,
para que éste a su vez nos lo remita. Pero sí les digo, ustedes, yo veo muchos jóvenes que manejan las tecnologías de manera impresionante. Empiecen a hacer estas herramientas que tenemos, porque es una tristeza que desde hace casi 2 años tenemos eso y pocos son los que hacen esos que nos traen el pago para que nosotros directamente giremos el oficio vía institucional y vía institucional no lo contesten. Casi todos pues que hacen lo turnan para los oficios correspondientes, tardan días en que se tengan esos oficios, llegan, van ahí y prácticamente se tardaron más de 15 días en hacer esos oficios, llevarlos, traerlos, hacer los pagos correspondientes. Entonces, el Código Nacional sí está a la vanguardia, sí trata de que ya están en convenios de colaboración, no nomás el registro público, sino el director de archivo de instrumentos públicos, que a su vez gira al director del Registro Nacional de Testamentos, el llamado RENAT, y es el que es el nacional, porque estos oficios solamente es para ¿dónde? Para el estado de Jalisco, pero el Registro Nacional es para toda la República y nos tenemos que asegurar, porque a lo mejor un autor de la sucesión que hizo un registro, un testamento en otra entidad federativa, ¿sí? Entonces, dice, una vez recibida la información solicitada, ¿cuál es? La de los oficios. Si me siguen, es esos oficios. En el párrafo anterior que antecede, se fijará fecha de audiencia de juicio, la cual se celebrará dentro de los 20 días. Ojo, aquí ya me está dando el Código Nacional cuánta temporalidad el órgano jurisdiccional tendrá la obligación de señalar esa fecha. Ya no va a ser de 2 meses, 3 meses, 6 meses, sino 20 días me establece que tiene que señalar esa fecha en la que se desahogarán las pruebas admitidas, se escucharán los alegatos finales de los interesados, enseguida se señalará la fecha para la escucha y explicación de la sentencia definitiva en el plazo de 3 días. Fíjense bien, si nos estamos dando cuenta, este procedimiento especial en los intestados lo vamos a tener en menos de puede ser que en menos de 1 mes y medio. Lo tardado de esto, pero si tenemos ese convenio de colaboración de las instituciones encargadas donde se encuentran los testamentos, probablemente pueda ser en 1 mes que tengamos un juicio sucesorio intestamentario no controvertido terminado. Es por eso que este Código Nacional me recoge este tipo de procedimientos. Y me voy a ir a otro procedimiento que tampoco lo tenemos en la actualidad, y es el procedimiento sucesorio no controvertido vía judicial, ¿sí? ¿Se acuerdan que hace ratito yo les dije, no lo entiendo, de verdad no lo entiendo, porque el otro juicio, o sea, el otro procedimiento especial intestamentario me habla de intestamentarios? Sin embargo, este procedimiento sucesorio no controvertido es vía judicial, siempre también que no sea controvertido, pero aquí sí me habla de sucesorios testamentarios como intestamentarios. La única característica que le veo, que si hubiere
que si en la Junta, porque también se celebrará una audiencia de juicio, que también se va a desahogar dentro de los 20 días siguientes. Sin embargo, aquí lo que me da pauta es que si no comparecen los interesados, se le da una nueva oportunidad, es decir, se difiere la audiencia. Y si no comparecen de nueva cuenta, se concluye este procedimiento sucesorio. En cambio, en el otro procedimiento especial de intestados, si hay controversia, se puede reencauzar a los juicios intestamentarios cuando existan controversias. Y me voy al 799. En caso de que no exista controversia alguna entre los herederos y legatarios, si los hubiere, podrán optar por el trámite de sucesiones intestadas o testamentarías. O sea, era lo que les decía, pues, ¿para qué? Yo quiero pensar que a lo mejor se equivocó el legislador, y el otro me habla de sucesiones intestamentarias, y este me habla de sucesiones testamentarias no controvertidas. Dice, debiendo cumplimentar los siguientes requisitos. Y me viene igual, exhibir las copias certificadas del acta de nacimiento. Aquí sí me habla de un acta de nacimiento y de función de las personas, de la autora de la sucesión. Igual, allá no me habla en el otro del acta de nacimiento. 2, exhibir las constancias certificadas, ya sea en formato físico o electrónico, de las actas de la totalidad de las personas interesadas en caso de ser necesarias para acreditar el entroncamiento con la persona autora de la sucesión, así como la información relativa a si la persona se encontraba unida en matrimonio o concubinato en el momento de su fallecimiento, es decir, todas las actas de nacimiento de las personas que tengan ese entroncamiento con el autora de la sucesión, y aparte de los cónyuges, concubinos, concubinarios o convivientes que acrediten ese régimen patrimonial, porque recuerden que en el inventario pues van a ver si de acuerdo a ese régimen patrimonial se va a inventariar el 100% o el 50%, o si son copropietarios, qué porcentaje le corresponde a esta persona. Dice, 3, en los casos intestados, pero aquí como sí me habla de intestado, digo, bueno, entonces no se equivocó tanto el legislador y sí quiere hablar de sucesiones intestamentarias y testamentarias. Deberán de estar firmadas por la totalidad de las personas presuntas herederas. Esa es la característica de estos procedimientos sucesorios no controvertidos. ¿Por qué? Porque sí tendrán, a esa denuncia deberán de firmar la totalidad. O sea, aquí no me habla de que uno sí, otro no, sino de la totalidad de los presuntos herederos, y si hay albacea también de la albacea. Cuando se tenga conocimiento de la existencia de un testamento, a la denuncia se acompañará este. Aquí me da la oportunidad esta fracción de que a lo mejor es un juicio testamentario. Si hay testamento pero no lo tienen en su poder, pues se puede girar el oficio correspondiente para efecto de que el órgano jurisdiccional recabe este. 5, se deberá exhibir el inventario de los bienes cuya propiedad esté debidamente acreditada, el cual deberá de estar firmada y con la aceptación expresa de las partes interesadas. Si se fijan y se acuerdan en el otro procedimiento, también tendrían que acompañar dentro de esa denuncia el inventario correspondiente, con la característica de este procedimiento que tendría que estar firmada y aceptada por todos los interesados. 7, se deberá de exhibir una propuesta de convenio de liquidación y partición del haber hereditario, el cual deberá de consignar la aceptación de las personas interesadas. Este procedimiento me habla de la aceptación de todos los escritos, tanto de la denuncia como del inventario y como el proyecto de partición, ¿sí? Esa es la característica que le veo al otro procedimiento que lo podemos hacer no contencioso.
Artículo 801, en la admisión del trámite, la autoridad jurisdiccional ordenará de manera oficiosa. Bueno, siento que está por demás porque aquí me dice que se recabará los oficios correspondientes, los relativos, perdón, ya me están diciendo que son ya las 12. Créanme que, y bueno, con esto voy a terminar. Prepárense, capacítense. Esta es una nueva oportunidad que nos da para, y lo voy a decir de esta manera, de construirse y volverse a construir. Y no nomás ustedes, sino probablemente, no sé si estemos en el 2027, pero también es una enseñanza. Así como el Código Nacional de Procedimientos Penales, tuvimos que construirnos de nueva cuenta. Aquí el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares también. Y es una capacitación constante. Yo quiero felicitar a la Universidad Enrique Díaz de León por estas conferencias que pues les ayudan a ustedes, porque sí o sí recuerden que este Código Nacional entra en su aplicación el 1 de abril del año 2027, si es que no pasa otra cosa. O si es que Jalisco, por decir de esta manera, levanta la mano y dice, ya quiero la declaratoria de incorporación, y lo hace ante el Congreso local para que tenga antes de esa fecha la declaratoria y entrada en aplicación. Una cosa es la aplicación y otra cosa la entrada en vigor, ¿sí? Muchas gracias. Muchas gracias a usted, distinguida. Y para patentizar nuestro agradecimiento a la distinguida jueza por su presencia, voy a solicitar a la maestra Miriam Cristrina Arellano Bañuelos nos haga el honor de reconocer la importante ponencia de la distinguida jueza María Olivia. Adelante, maestra, por favor. Maestra, en nombre de la licenciatura en Derecho de la Universidad Enrique Díaz de León, otorgamos el presente reconocimiento, agradeciendo por su importante ponencia y diciéndole que esta es su casa. Muchas gracias. Solicito igualmente a la distinguida alumna Fernanda Manzano Vargas nos haga el favor de entregar un merecido presente. Adelante, Fernanda, por favor. Buenos días. De parte de toda la comunidad estudiantil, nos gustaría entregarle este pequeño detalle. Más que nada significa la alianza que hemos hecho con usted, y también es parte de agradecerle su tiempo y su presencia con nosotros, ya que pues todo lo que nos ha compartido más que nada nos va a servir en un futuro y nosotros la vemos como un ejemplo a seguir. Esa ovación. Y les vamos a pedir a la maestra Miriam y a la maestra Fernanda, junto con la distinguida jueza, que se coloquen en posición para que nuestros compañeros tomen la fotografía como evidencia de la visita de la distinguida jueza María Olivia. En estos momentos nuestros compañeros están preparando la fotografía. Y en este momento toman la fotografía para que quede constancia de la visita de la distinguida jueza. Y la despedimos con un fuerte aplauso, con las palmas generosas. Esa ovación para